un sistema que revela tu talento natural y te muestra cómo vivir desde tu verdadera esencia. Miles ya han descubierto quiénes son gracias a su método. Su misión, ayudarte a recordar lo que el sistema te hizo olvidar y devolverte el poder de ser tú. ¿Cómo le explicarías a una persona que es imposible que no nazca alguien con talento? Hace 3, 4, 5 años, el neurocientífico y genetista ruso Gary Ayev descubrió una cosa que se llama el ADN fantasma, que en tu ADN viene todo lo que tú necesitas para llevar a cabo tu misión de vida familiar y tu misión de vida colectiva. ¿Qué podría ser una señal de que no estás alineado con tu propósito? Cuando llegas a casa y te piensas que no eres suficiente, eso significa que el propósito de vida es... El problema está en que la gente considera que no tiene talento porque se piensa que no tiene éxito en su vida, porque el éxito es otra imagen, ilusión que hemos construido. El ser humano, por desgracia, vive en modo miedo. Yo no sirvo para nada, no puedo, no soy suficiente. Todo eso destroza talentos. ¿Cómo hacemos para desapegarnos de esa parte egoica? En el momento que ya descubres, lo que acaba sucediendo es que pones tu ego al servicio de tu talento. ¿Cuál es, Tony, el mayor error que ves a la gente que intenta encontrar su propósito? Se piensa que cuando alcance el propósito será... ¿Por qué nos pasa que nos fijamos en el resultado o en la imagen? Hay un ejercicio muy divertido a nivel de neurociencia que cuando tú le pides a las personas que dibujen un árbol o una casa, el 90% de las personas que dibujan el árbol y la casa son iguales. El típico cuadradito con los dos tejados, con el tejado y las dos ventanas, ¿no? Entonces hay 50.000 casas diferentes a esa, pero la imagen colectiva de la casa es esa. Pues entonces todo funciona por egos colectivos. Y uno de los grandes egos colectivos que yo le llamo... Hay 3 grandes despropositadores. Pues uno de los primeros despropositadores es el ego cultural, que es el que genera la imagen de cómo deberían ser las cosas a nivel social. ¿Cómo hacemos para desprendernos de ese ego cultural y empezar a fijarnos en lo que realmente queremos? Muy bien, lo primero es una mirada profunda de autoconocimiento, de saber si estoy en paz con la situación que estoy viviendo. Tenemos un elemento que es el efecto paz. Cuando tú estás en paz con una situación, significa que estás en coherencia todo tu ser, con tu Tao, con el sentido de la vida y con los elementos y el propósito que has venido a hacer aquí. Cuando tú no estás en paz, significa que en alguno de los pasos que he dicho anteriormente no hay coherencia. Por tanto, ese es el primer paso. ¿Qué pasa? Que tenemos una forma de vivir la vida basada en el autoengaño. El autoengaño está diseñado para que el ser humano no se pregunte de forma recta qué es lo que le duele, porque nosotros siempre nos quedamos en la superficie. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿no? O nos planteamos, yo que sé que para ser feliz necesito este coche. A cabo de 2 años tengo el coche y sigo sin ser feliz. ¿Por qué? Porque la pregunta recta, la pregunta correcta no era la necesidad de un coche. Era otro vacío que no has llegado a plantearte porque piensas que solo con el coche lo vas a llegar a tener todo cubierto, ¿no? Entonces siempre tenemos que ser muy, muy, muy finos a la hora de preguntarnos de dónde viene el vacío. Pero esa pregunta implica autodescubrimiento, eso implica salir de zonas de confort, eso implica dolor y es mucho más fácil el autoengaño. Además que el cerebro está diseñado para que tú nunca puedas ver aquello que no quieres ver. Por tanto, el cerebro siempre te va a generar ilusiones. En el fondo el ser humano tiene 2 partes, el yo ilusión y el yo geniotipo que yo le digo, o el yo esencia o el yo verdad, ¿vale? ¿Qué es? El yo ilusión es todo aquel constructo de personalidad, todas aquellas creencias que tú te has generado con la ilusión de que crees que eso es lo que tú eres. Por tanto, el problema del yo ilusión es que genera unas expectativas sobre ti que no son reales, pero tú te las crees. En cambio, el yo verdad es lo que realmente eres. Bueno, pues todo el sistema educativo, todo el sistema social está diseñado para que vivas constantemente en el yo ilusión, empezando por tu familia, que debes pertenecer a ella sí o sí. Entonces, todo está generado para eso. Has hablado sobre varios conceptos que quiero tocar, como el Tao, esencia, propósito, tal, pero antes de nada, ¿qué podría ser una señal de que no estás alineado con tu propósito? Pues cuando llegas a casa y sientes un mínimo vacío, o cuando llegas a casa y sientes que no estás en paz, o cuando llegas a casa y sientes una especie de insatisfacción de que algo no estás dando todo lo que tienes dentro, o cuando llegas a casa y aspiras a algo más de lo que tienes, o cuando llegas a casa y te piensas que no eres suficiente. Y todo eso son signos de que alguna parte de ti, algún ingrediente de ti está picando la puerta diciendo: hola, estoy aquí, no me estás haciendo caso. Tengo aquí una dicotomía.
¿Crees que, por ejemplo, este podcast, ¿vale? Yo vendí una parte de la startup que creé, tuve dinero y dije, ¿qué haría si no existiera el dinero? Entonces dije, vale, yo filosofaría, tendría conversaciones interesantes con gente como tú. Entonces, aquí me hallo. Pero hay una cierta incapacidad de disfrutar el momento a pesar de que sé qué es lo que tengo que hacer, sé qué es lo que me gusta hacer. Creo que hay dos variables, ¿no? Que no es únicamente encontrar qué es lo que realmente quieres hacer, sino también ser capaz de tener paz una vez estás ahí, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre cuando estamos alineados y simplemente estamos ansiosos por normalidad, porque lo hemos normalizado en un estado crónico de estrés, o cómo sabemos que realmente este no es el camino? Porque es lo que te digo, yo creo que sí que estoy en el camino, pero aún así me cuesta de disfrutarlo. ¿Cómo diferenciamos? El Yo Ilusión está diseñado para que tú siempre construyas expectativa sobre expectativa. El ser humano se piensa constantemente que hay una meta final, y la meta final no existe. Una de las grandes mentiras es el propósito de vida. ¿Qué quiere decir que es una gran mentira? No existe el propósito de vida. Básicamente porque como es un propósito de vida, eso significa que el propósito de vida es vivir. No hay más. Si el propósito de vida fuera un trabajo, se llamaría propósito laboral. Si el propósito de vida sería tener familia, se llamaría propósito familiar. Y no, el propósito de vida es vivir. No hay más. Claro, esto muchas veces implica una decepción, porque significa, ya está, pues esto es lo que tengo que hacer, pues con la mierda de vida que tengo no estoy cumpliendo ningún propósito. Entonces aquí empiezo a generar las expectativas, la imagen, empiezo a generar todo lo que debería ser, vuelvo al Yo Ilusión, y no soy según lo que pienso que debería ser. Eso es lo que nos aleja del instante presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no eres capaz de disfrutar del instante presente, significa que tu cerebro no está en sincronía con lo que viene a hacer aquí. Ernst Dutt, el año 1987, demostró en su libro Moviéndose al ritmo de los segundos, que tu cerebro está diseñado para procesar verdades y realidades, está diseñado para procesar, sí, lo he dicho bien, pantallas de realidad cada 3 segundos. Vale. Por tanto, cada 3 segundos el cerebro genera una imagen y de esa imagen genera un pensamiento. Es muy curioso observar que el ser humano, como siempre está en futuro o en pasado, pocas veces puede disfrutar del presente. Y en cambio, biológicamente hablando, el cerebro está diseñado para estar solo en presente. Qué curioso que cuando tú estás haciendo aquello que te apasiona hacer, tu cerebro solo procesa presente, por eso pierdes la noción del tiempo. Una de las primeras señales del talento es que cuando yo estoy a favor de mis ingredientes, de mis capacidades creativas, que si quieres luego hablamos, yo estoy en absoluto presente. ¿Por qué? Porque estoy tan metido en lo que estoy haciendo que en mi cerebro, procesando realidades cada 3 segundos, no le da tiempo ni ir ni al pasado ni al futuro, porque esas realidades del presente le están entusiasmando. Que, por cierto, entusiasmo significa Dios en mí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo desde el presente estoy siendo Dios en mí, significa que yo estoy creando la realidad. En el fondo, Dios en mí significa que tú eres hijo del Creador y como hijo del Creador estás diseñado para crear y vas a crear todo el santo rato. Es imposible que tú tengas un pensamiento que sea neutro, no es real. El pensamiento crea todo el rato y en base a eso crea una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que esa realidad, cuando es a favor de tus ingredientes naturales, que es tu talento, se centra solo en el presente porque entras en sincronía. Es decir, el universo te da una capacidad creativa y cuando tú la estás desarrollando a favor de esa capacidad creativa, es una sincronía que hace que todos los elementos estén alineados. No hay pasado, no hay futuro. En el momento que tú no estás disfrutando 100% de ese presente, es que hay alguno de esos elementos que no está puesto de manifiesto. Y por tanto, tu cerebro necesita ir al pasado o al futuro para encontrarlo. El estado de flow, ¿no? El estado de flow, totalmente. Vale, te vuelvo a plantear una dicotomía parecida a la de antes. Yo siempre he sido muy obsesivo y he sido capaz de estar en estado de flow pues cuando jugaba al ordenador o cuando me drogaba o cuando creaba empresas o cuando tenía algún estímulo muy fuerte como para captar mi atención suficiente como para estar en el momento presente. ¿No consiste la vida también en ser capaz de estar presente incluso cuando la tarea no es muy llamativa, por decirlo así? Para eso se necesita un grado de conciencia muy difícil de alcanzar. Mira, cuando yo empecé con todo este mundo, ya cada vez lo tengo más claro, tú ves la imagen de la conciencia, vamos a poner que es Buda. De hecho, mi logotipo es Buda, ¿no? Buda con elementos de música y tal, no solo Buda. Bien, a la vez que yo tenía como esa imagen de la conciencia pura a Buda, cuando lo observaba decía, si la vida tiene que ser esto, menudo coñazo.
sea, yo si me tengo que pasar toda la vida debajo de un árbol viendo caer las hojas, lo siento, pero no. ¿No estás huyendo, entonces? No. Lo que me descubrí, lo que me he dado cuenta, y esta es la respuesta que puedo hacer ahora, no sé cuál te podré hacer el año que viene, es que cada ser está diseñado con unas capacidades creativas únicas. En mi caso, mi capacidad creativa es la capacidad creativa artística, que es la capacidad de elipse, que es una capacidad del cerebro que está diseñada constantemente para crear sin parar cosas hacia los demás. Entonces, al contrario del ser humano, yo un domingo me aburro soberanamente. Al contrario de la mayoría de gente que está diseñando, está deseando que llegue el fin de semana porque no puede más con el trabajo, me ha pasado lo contrario. Cuando me quitas de lo que me hace feliz, me aburro. Entonces, yo estoy diseñado en este momento de mi vida para estar constantemente creando. Si me quitas de eso, no me siento en flow. Entonces, si tú me arrancas el flow, ¿cómo voy a estar en flow? Eso no significa que sea un enfermo de crear, no, yo puedo ahora tener una charla aquí contigo, se me pueden pasar 4 horas y estaré disfrutando del momento presente porque estoy utilizando una de mis capacidades creativas, que es la analógica intuitiva, que es la de infinito. Entonces, como la estoy utilizando, se da. Ahora, si tú me llevas a mí a hacer cualquier cosa, por ejemplo, a ver una película sobre matemáticas, hostia, voy a estar en el cine mirando el reloj cada 5 minutos porque es que eso no va en sintonía conmigo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas del ser humano, que cuando no está en su elemento, tiene que generar pensamientos que le hagan estar en presencia de un estado, de una realidad que para su cerebro no es natural. Y eso nos genera muchísima distorsión. Tío, pues yo lucho mucho contra eso porque me siento súper identificado con lo tuyo. Mis pensamientos no paran de querer crear y digo, tío, no, tengo que saber parar, ¿no? Nunca vas a poder parar la mente. Me acuerdo que una vez un maestro Buda me dijo, para la mente, poner la mente en blanco y llorarás cuando mueras. Entonces, la mente es un órgano, es un músculo que está diseñado para pensar, al igual que el pulmón para respirar y el corazón para latir. Nunca va a parar de latir, mueres, nunca va a parar de respirar, mueres, nunca vas a parar de pensar porque el cerebro está diseñado para eso. El truco es darte cuenta de qué pensamientos son los que te aportan paz o no. Al final siempre vamos a acabar ahí. O sea, piensa que un cerebro funciona por lógica y la lógica no existe. Uno de los grandes conceptos y muy complicados de entender. Entonces, hay gente que a veces viene a sesiones conmigo y me dice, Tony, es que estaba a punto de cruzar un tren, he visto la vía del tren y me han venido ganas de empujar a alguien para que tirarlo a la vía. ¿Soy un asesino? ¿Soy un psicópata en ciernes? No. Tu cerebro ha visto una imagen que le recuerda a otra imagen y con lo cual te hace una propuesta neuronal en forma de pensamiento para que tú asocies esas ideas. Pero eso no significa que sea verdad. Entonces, el cerebro está diseñado para generar pensamientos lógicos, pero los que sean lógicos no significa que sean verdad. Sencillamente, como su función es pensar y generar un pensamiento cada 3 segundos, te va a generar pensamientos sobre lo que esté. Ahora estoy aquí, pues me va a presentar pensamientos sobre mesas. Que estoy viendo agua, me va a presentar pensamientos sobre aguas. Que estoy aburrido, me va a presentar pensamientos para aburrirme, para dejar de aburrirme, pero ninguno de ellos es verdad. Es una paradoja, ¿no? Porque nos sentimos culpables por los pensamientos que no podemos elegir en qué pensamos. Exacto. Ponlo al revés. Tú imagínate que te estás discutiendo con tu pareja, con tu padre. Es imposible que tengas un pensamiento de, ay, cómo lo quiero, vamos a darnos un abrazo. No, si yo me estoy cagando en todo contigo, te voy a decir de todo. Porque tú imagínate, tío, desgraciado, no sé qué, ay, qué bonito que eres, qué guapo estás hoy. No es coherente. Lo lógico es que me cague en todo. Entonces mi cerebro, para esa situación, me va a generar los pensamientos necesarios para la situación. ¿Son verdad? Ninguno. Pero es lo lógico. ¿Y en tu vida, tus pensamientos han ido a más amables contigo mismo? Con mi vida, mis pensamientos han tenido cada vez menos ruido. De hecho, hay momentos en los que no hay pensamiento. O sea, detecto. Mira, te lo voy a contestar de otra manera y vuelvo a lo que te he comentado antes. Yo el gran consejo, el gran truco que aprendí en la vida es eso: pensamiento que no me aporta paz no es verdad. Yo ya estoy muy entrenado, estoy muy habituado que a la mínima que tengo un pensamiento que me genera alteración, lo descarto. O sea, lo veo, digo, este pensamiento no me aporta paz y tal, y lo descarto. Y muchas veces me sucede en conversaciones que me doy cuenta constantemente. Estoy hablando contigo y juzgo. Antes, nada más llegar a tu casa, juzgado. Mira los estatus que tiene este tío. Este pensamiento me aporta paz. No, este pensamiento no es verdad. Pero como los tienes, lo lógico es que mi cerebro me lo genere. Entonces, cuando tú vas entrenando eso, esos pensamientos no es que desaparezcan, sencillamente no los atiendes. ¿Cómo llegas a ese punto? Lo que te he comentado, constantemente sabiendo si te aporta paz o no, es constante. Y ya, pero es como un aumento de conciencia, ¿no? Como para desidentificarte del pensamiento en sí. No, es una rutina como el meditar. ¿Sí? Para tú, ¿cómo aprendes a meditar? Cogiendo la rutina de meditar.
¿Cómo aprendes a saber que un pensamiento es malo o no? Cuando te das cuenta que, que te está generando un estado de ansiedad, de depresión. Entonces yo cada vez que tengo un pensamiento que no me genera eso, sé que no es verdad. O sea, es tan simple como eso. Pasa que es constante. Con el tiempo, cada vez eso esos pensamientos negativos son menos costumbre, y cuando hay alguno lo identificas. Lo identificas relativamente fácil. Y sí que son verdad los que te aportan paz. Siempre. Tú piensas que eres un ser humano que estás diseñado, como dice el gran Sergi Torres, no somos Homo sapiens sapiens sufriators. No hemos venido a este mundo a sufrir. Por tanto, cada vez que tú tengas un pensamiento que te genera un estado de sufrimiento, no es humano. En cambio, cada vez que te genera un estado de paz, que significa alta vibración, significa que estás en vibración con la conciencia. Lo que pasa que un pensamiento de paz puede ser que te haga generar pensamientos de sufrimiento. Expándete. Los pensamientos de paz están diseñados para que tu ser humano esté bien. Puede ser que tu ser humano tenga que salir de la zona de confort en la que está para estar bien. Entonces me aporta paz esto, pero a la vez me da miedo a afrontar lo que me aporta paz. Entonces piensa que el ser humano el cerebro es muy divertido, ¿vale? Como te digo, procesa un pensamiento cada 3 segundos. Pues más o menos es algo así. Tú imagínate que estás con una pareja que no estás bien, no puedes más, y un día tienes un pensamiento casi en forma de epifanía que dice: ¡ay, Tony, qué bien que estaría solo! Hostia, ¿esto me aporta paz? Sí, esto es verdad. ¿Pero qué me estás diciendo? Madre mía, empezar de cero. Pero si es la madre de mis hijos, ¿y qué van a pensar mis padres? ¿Y cómo voy a llegar a final de mes? ¿Y la hipoteca? ¿Y qué voy a hacer con los hijos? Ahora una semana con ella, una semana conmigo. ¿Esto me aporta paz? No. Estos son los pensamientos lógicos. ¿Estos pensamientos lógicos de dónde provienen? Estos pensamientos lógicos son todo propuestas neuronales en base a alguna creencia mía que no es verdad. Pero claro, como yo tengo esas creencias, la mente está diseñada para generarme pensamientos. ¿De dónde va a sacarme los pensamientos que me proporciona? De mis creencias. Estas creencias no son verdad, pero son las que tengo. Entonces el cerebro se alimenta de esas creencias, me proporciona un pensamiento lógico. Como es una creencia que no me aporta paz, los pensamientos no me aportan paz. Si dejo a mi pareja, ¿cuál es la creencia? Tengo 43 años, empezar de cero, ¿dónde vas, chaval, así por la vida? ¿Esto me aporta paz? No, pero mi cerebro me genera pensamientos en base a eso. Por eso no soy capaz de tomar la determinación de dejar a mi pareja. Pero realmente lo único que me aporta paz es estar solo. Porque tomas en... ¿Y sabes cómo acaba esto normalmente? Qué bien que estaría solo. Cariño, tenemos un segundo hijo, a ver si así lo arreglamos. 2 años después, divorciados y con un hijo. Nunca funciona, pero es lo lógico. Te tienes que saturar de sufrimiento para cambiar. Eso es el ser humano. Eso es lo que el ser humano le llama que injusta es la vida. Y cuando resulta que es lo contrario, la vida siempre está a favor tuyo. La vida va a hacer todo lo posible para que brilles y te va a llevar al límite para que te des cuenta de cuando no es. Por desgracia, estamos tan acostumbrados al sufrimiento, al dolor, a aguantar, que necesitamos esa necesidad de llevar al límite. Entonces, si yo te estuviera al lado, te iría apretando el brazo. La vida te va apretando el brazo hasta que al final ya te mete tanto el dedo que te hace una herida. Pero, por desgracia, el ser humano necesita llegar a la herida. Pero en el fondo desde el principio ya nos duele el brazo. No hace falta más. Eso es lo que le llamamos burnout, estrés crónico. Tiene que ser crónico para darme cuenta que estoy estresado. No, si te diste cuenta el segundo día que estabas estresado. Esto puede llegar a ser una creencia limitante gorda, ¿eh? En el sentido de que si solo cambias a través del sufrimiento, no puedes cambiar a través de la paz, ¿no? Exacto. Lo curioso es que el sufrimiento es un límite que no existe, es un límite de ilusión, porque cada uno tiene su límite de sufrimiento, con lo cual no hay un estándar de sufrimiento, sino que hay una imagen propia de cómo sufre cada uno. Así que es una creencia limitante en base a la ilusión limitante de la propia creencia. Hostia puta, tendría que haber tomado un café para... Hablemos un poco, Tony, sobre las energías creativas. Antes te he escuchado decir que la energía creativa se puede confundir como la artística. Explícame un poco las diferencias que hay. Sí. ¿Desde un punto de vista científico o filosófico? Ambos. Ambos lo quiero. Soy más filosófico, pero... Vale. Mira, las capacidades creativas del ser humano... Mira, el talento es la suma de varias cosas. Las capacidades creativas, capacidades cognitivas y capacidades perceptivo-motrices, más el espacio-tiempo. Nunca lo vamos a controlar porque lo controla alguien que está por arriba, llámale Dios, universo, como te dé la gana, ¿vale? Un ejemplo de esto muy fácil es la pandemia. Nadie tenía en su agenda, me viene bien la pandemia. Vino la pandemia y a muchas personas les fue de puta pena que viniera la pandemia y a otras personas fue su resurgir a través de la pandemia. Eso es un espacio-tiempo. A eso se les llaman clic o desencadenantes, o que sucede algo que te cambia antes por después y de golpe porrazo todo lo que llevabas la vida esperando se da. Bueno,
Eso es el clic del espacio-tiempo que no podemos controlar. Luego, por otro lado, el talento es la suma de los 3 factores que te he dicho. Capacidades cognitivas hay muchos estudios, capacidades perceptivo-motrices es fácil. Si yo quiero jugar a baloncesto, no puedo, mi cuerpo no da. Sí, a la excepción de ese que con 1,59 m juega básquet, pero lo normal es que haces una altura o no da. Entonces, o quiero cantar, yo no tengo la voz para cantar, mis cuerdas vocales físicamente no están diseñadas para cantar, por tanto mi talento, como esa capacidad perceptivo-motriz no se da, cantar no es mi talento. Y la tercera parte de que suma al talento es la capacidad creativa innata, que esto es lo que nosotros medimos desde el geniotipo. Geniotipo es una herramienta con base científica que mide esas capacidades creativas. Entonces, esa forma creativa es la que tu cerebro tiene de forma única de generar realidades en tu vida. Si tú vas en contra de esa capacidad creativa, vas a sufrir. Si tú pones a un delfín a volar, va a sufrir. ¿Cuál es la capacidad creativa de un delfín? Pues generar situaciones dentro del agua. ¿Vale? Pues eso es lo que nosotros medimos con el geniotipo. Vale, ¿cuántas capacidades creativas hay? Según nuestros estudios, que todo esto empieza a través de desarrollar todo el trabajo que hace casi 100 años hizo Jeff de Graaf, hay 9 capacidades creativas que se dividen en grupos de 3, son capacidades más lógicas, capacidades más intuitivas y capacidades que tienen un punto medio, ni lógicas ni intuitivas. ¿Vale? Entonces, en las capacidades lógicas están las capacidades del geniotipo cuadrado, pentágono y rectángulo, que son capacidades diseñadas para funcionarios, matemáticos, científicos, administrativos, gestores, abogados. Las capacidades punto medio, que son las simétricas, son las de triángulo, infinito y elipse, que son las artísticas, que son las descriptivas, las narrativas, las asociativas. Y luego las capacidades intuitivas son las de círculo, estrella y rombo, que son capacidades creativas intuitivas. Y esto es muy chulo. La ciencia ha demostrado, Kanata demostró hace unos 20 años que la intuición está en el cerebro, es una capacidad creativa innata, viene de serie en ti. Y claro, no hay asignaturas en el colegio dedicadas a la intuición. Ahí empieza el bicho raro que no encaja. Porque yo he venido a este mundo a intuir, nadie me enseña a intuir, y ¿ahora qué hacemos? ¿Con intuir qué te refieres concretamente? La capacidad intuitiva es algo que va más allá, es una capacidad que tiene que ver con hacerte propuestas neuronales que van más allá de la intelectualidad. Por tanto, es la capacidad que tiene el ser humano de salirse de su lógica, de su pragmatismo y tener pensamientos que de alguna manera no los podría tener desde la lógica y el pragmatismo. Es decir, yo no puedo saber lo que va a suceder mañana porque para eso tengo que adelantarme al futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Tomo una decisión por lógica, pero esa decisión que yo tomo por lógica está basada en mi experiencia pasada. Por eso lo normal es que en un futuro yo me equivoque, porque que yo haya tenido algo en el pasado no significa que en el futuro lo tenga. In other news. Espero que estés disfrutando de la conversación, pero me gustaría parar un segundo para pedirte que te suscribas. A los invitados les encanta ir a un podcast con un número muy grande de suscriptores, así que nos ayudarías mucho si le das a suscribirte porque facilitas nuestro proceso de agendar invitados. Y si te molan las conversaciones y te gustaría que te enviáramos por correo los aprendizajes y las claves de cada podcast, tienes la newsletter abajo en la descripción. Vuelta a la conversación. En cambio, la intuición está diseñada para hacerme una propuesta neuronal que me pueda aportar una solución en lo que yo creo que tiene que ser el futuro. ¿Y cuál es la clave? Que la intuición aporta paz, la lógica aporta sufrimiento. Por tanto, cuando yo intuyo que me tengo que ir a Londres a vivir, eso no sé lo que va a suceder en Londres porque no tengo ni idea, pero hay algo que me dice para allá. ¿Vale? Pues eso es la intuición. Pensamientos que van mucho más allá del intelecto. Uh-huh. Has dicho que esto no se trabaja en el colegio. ¿Cómo se trabajaría la intuición? Hay muy pocos estudios sobre esto porque realmente sigue siendo un misterio y un gran desconocido. Ahora mismo las 3 técnicas más utilizadas para desarrollar la intuición es la meditación, sin lugar a dudas, y luego el observar el pensamiento que no te genere sufrimiento. Y en base a esto, ¿qué significa? Que la única forma de creer en tu intuición es creer en ti. Yo puedo tener un pensamiento que me aporta paz, pero puedo tener mucho miedo, como te decía antes, a ir hacia ese pensamiento. Por tanto, tengo una fuerte autoestima y un fuerte autoconcepto o difícilmente creeré en mí. Nosotros a través del método genotipo de la Fundación trabajamos con unas técnicas que es juntar el EIME con el geniotipo. El EIME es una técnica psicoterapéutica muy avanzada donde tú puedes ver tu cerebro en 3D. Puedes ver bolitas, o sea, tú ves tu yo ilusión, ves tu yo real en base a tus capacidades creativas y aquí hay un montón de bolitas que puede ser tu padre, tu madre, lo que me pasó hace 15 años tal y cual.
Entonces, es difícil que tu yo ilusión esté cerca de tu yo real, de tu capacidad creativa, si hay tantas bolitas por el medio que distorsionan. Entonces, son las creencias y lo que han generado mi yo ilusión. Entonces, nosotros con psicoterapia lo que hacemos es deshacer todo ese tipo de creencias y ese tipo de cosas que no son reales para que el yo ilusión y el yo verdad se acerquen. Esta es una manera muy útil y muy eficaz de empezar a creer en tu intuición, porque es imposible que creas en ella si no crees en ti. ¿Que a la vez puede ser creer en algo superior a ti? No, la intuición proviene de ti. ¿Sí? Uh-huh. No sé quién me dijo como que la intuición era la conexión con lo divino, de algún modo. Porque te llega, ¿sabes? Como si tú partes de una supraconsciencia, como le quieras llamar, como que la intuición es que te viene del propio... Tiene sentido esto que estás comentando y no lo descarto tampoco, pero dijéramos que la mirada tiene una capa más profunda. Es decir, ahora me voy a la parte filosófica. Sí, Yo claro. soy muy fan del curso de milagros, ¿vale? Uh-huh. Bueno, más que fan. Después, el problema cuando te lees curso de milagros es que luego leer todos estos libros no tiene mucho sentido. Y porque me acuerdo siempre que yo soy de leer libros y subrayarlos, y cuando empecé con el curso de milagros es que llega un momento que dejé de subrayar, porque ya subrayaba lo que no era interesante, ¿sabes? O sea, era al revés. Entonces, el curso de milagros abre con una página maravillosa que dice: nada irreal existe, nada real puede ser amenazado, en eso resiste la paz de Dios. Cuando habla de esto de la paz de Dios, significa eso: nada irreal existe, toda ilusión es irreal. Nada real puede ser amenazado. Aquello que es verdad no puede ser amenazado por ti. Por ejemplo, mi hija es verdad para mí. Por más que tú critiques a mi hija es verdad para mí. Y tú eres verdad para tus padres. Y tus padres son verdad para ti. O sea, eso no lo vas a alterar. Montes la ilusión que te montes sobre tus padres, tu padre y tu madre, es tu padre y tu madre. O sea, no es, pues eso es inalterable. ¿Cuántas verdades hay? 3, 4. No hay muchas más. Vale. Entonces, una de las pocas verdades es que tú eres hijo del universo. En forma cristiana, que yo soy cero cristiano y cero religioso, en forma religiosa a eso se le llama Dios o creador. Por tanto, tú eres hijo del creador. Como eres hijo del creador, tú eres un ser creativo. Vale, pues ¿qué es tu talento? El talento es la suma de las capacidades creativas con las que has sido bendecido por el universo para generar espacios donde la conciencia se expande a través de ti para aportar paz a tus hermanos a través de transformar desde el amor. Entonces, si a eso le quieres llamar intuición, podría ser, pero es algo más allá. O sea, cuando Michael Jackson bajó Billie Jean no existía, Billie Jean estaba en la conciencia y ella utiliza su capacidad intuitiva o su capacidad artística para descargar esa canción que estaba en la conciencia. ¿Cómo se genera ese puente? Alineándote con tu capacidad creativa, que es la misma que el creador, y desde ahí descargas algo que ya existe. Piensa que tú nunca vas a poder intuir algo que no exista en la conciencia, porque si no, no lo podrías intuir. Por tanto, en el fondo Billie Jean ya existía, pero tuvo que venir Michael Jackson a descargarla. En el fondo esta conversación ya existía, pero hemos tenido que llegar a este momento para que se dé. Si esta conversación no formara parte de la conciencia, no se podría dar. Por tanto, todo existe ya, lo que pasa es que aún no lo vemos. La conciencia es la que hace que tú puedas llegar a ese nexo en común. Y el talento, las capacidades creativas que componen tu talento, es la forma propia, o sea, tu propia herramienta para poder descargar eso. Y la intuición es una de ellas, no todas. Me encanta. Guay. Digamos que una persona escucha esto por primera vez, tiene reticencias, y dice, uy, esto es un poco demasiado filosófico, demasiado espiritual, yo no tengo ningún talento. ¿Cómo le explicarías a una persona que es imposible que no nazca alguien con talento? Pues mira, desde un punto de vista científico, hace poco descubrimos algo que puede cambiar la creencia de muchas personas. De hecho, así lo titulé en Instagram. Y es que hace 3, 4, 5 años el neurocientífico y genetista ruso Garyayev descubrió una cosa que se llama el ADN fantasma. A través de ese ADN fantasma, él curó diferentes cánceres concretamente de páncreas. Y ese ADN fantasma es muy conocido, es que cuando tú pierdes un brazo, pero la gente sigue sintiendo que le duele el brazo. Entonces, ¿cómo puede ser que te duela un miembro que no tienes? Bueno, pues eso es el ADN fantasma que genera unos círculos energéticos. Esto parece una volada,
pero para que la gente lo vea, lo puede buscar en Google, ese genetista fue nominado a premio Nobel por este descubrimiento. Por tanto, si hablamos de premio Nobel, ya no estamos hablando de fumadas conscientes, sino de algo basado y tangible en ciencia, ¿no? Porque esa es otra, la gente necesita mucho la ciencia, pero la ciencia siempre va 1000 años atrasado respecto a la conciencia. De hecho, la única diferencia entre la ciencia y la conciencia es el con. En el fondo es lo mismo. Pero parece que si no lo dice la ciencia, no sirve. Bueno, pues entonces la ciencia demostró eso. Y ese mismo hombre demostró a través de la misma investigación que en tu ADN de serie, cuando naces, viene todo lo que tú necesitas para llevar a cabo tu misión de vida familiar y tu misión de vida colectiva. Y le preguntaron, ¿usted está diciendo que en el ADN está el destino de cada ser humano? Le dice, por supuesto, lo que vienes a hacer no te libras, está en tu código genético. Y encima tienes las capacidades otorgadas para hacerlo, que son las capacidades creativas. Por tanto, es científico, ya no es cuestión de espiritualidad. Es así y punto. Lo mejor de todo es que, bueno, eso te lo digo luego. Bien, ¿eso qué implica? Que en tu ADN, sí o sí, vienes con una capacidad creativa que constituye tu talento para alcanzar un propósito. Por tanto, físicamente y biológicamente hablando, tienes talento. Punto pelota, no hay más. Lo que puede ser, vamos a la parte filosófica, es que tú pienses que no tienes ningún talento porque no tienes ninguna habilidad que cumpla con alguna de las imágenes de éxito social. Es decir, como yo no salgo por la tele, no soy millonario, no tengo 5.000 euros al mes, no triunfo, no lo peto, no soy famoso, no tengo 50.000 seguidores en Instagram, yo no tengo talento. Un barrendero tiene el talento de ser barrendero, siempre y cuando sea feliz y esté en paz con ser barrendero. Otra cosa es el barrendero o camarero, que son barrenderos y camareros porque tienen que llegar a final de mes y entonces hacen de camarero y de basurero porque no tienen otra. Entonces están hasta las narices de ser camareros porque no es su talento. Uh-huh. Pero yo he conocido camareros que están en su talento de ser camareros y te sirven de una manera que nada tiene que ver con el camarero que te tira el plato, ¿vale? Pues bueno, el tema es que a lo mejor tú no te conformas con ser camarero porque te parecerá que eso es una mierda de talento, pero es que a lo mejor ese es tu talento, como el que viene a conrear el campo, como el ejemplo que siempre pongo de muchas personas que solo conocen su capacidad creativa artística, pero no saben que dentro de su capacidad creativa también tienen una capacidad de curar. Entonces puede ser que la imagen del talento que ellos persigan es la de músico, pero resulta que su talento está en juntar la música con la sanación y a lo mejor vienes a ser arteterapeuta. Pero claro, la imagen por la televisión de un arteterapeuta no lo tenemos. Y entonces resulta que tú te dedicas a hacer la arteterapia, te empieza a funcionar, vives bien, sanas a muchas personas, pero como eso tampoco es éxito porque no lo consideramos éxito, entonces no tengo ningún talento. Así que el problema está en que la gente considera que no tiene talento porque se piensa que no tiene éxito en su vida, porque el éxito es otra imagen, ilusión que hemos construido que se basa en, primero, vivir en Andorra, lo segundo, ser famoso, y lo tercero, tener mucho dinero. Y no, eso no es ni éxito ni talento. Las tengo todas, tío. Hostia puta. ¿Y cómo hacemos para desapegarnos de esa parte egoica, ¿no? ¿Hay que encontrar una simbiosis entre el ego y tu esencia? ¿O hay que descartar el ego y perseguir tu talento? A ver, para contestarte esto necesitaría 2 horas para hacerte una disertación de dónde quieres llegar, pero el ego siempre va a estar contigo, no lo vas a poder evitar, y es una cosa que se necesita para la supervivencia del ser humano. El ser humano, por desgracia, vive en modo miedo, y el rey de eso es el ego. Lo curioso es que el ego es el mismo que genera el miedo. Entonces es como que se hace trampas al solitario todo el rato. ¿Cuál es la gracia? Darte cuenta que al talento no le interesa la personalidad, pero la personalidad puede destrozar cualquier talento. Cuando tú te das ¿Personalidad es identidad? Sí, pues, vale. Sí. Bueno, identidad, si desde un punto de vista, si la identidad te refieres a algo espiritual, no. Tu conjunto de creencias. Sí, en ese sentido sí. Uh-huh. Entonces, hay muchas personalidades que han destrozado talentos. Por ejemplo, yo no sirvo para nada, no puedo, no soy suficiente, en las circunstancias, todo eso destroza talentos, ¿vale? En el momento que ya descubres todo eso, lo que acaba sucediendo es que pones tu ego al servicio de tu talento. O sea, le das la vuelta al revés, ¿vale? Y ahí es cuando tiene sentido. Nunca va a tener sentido el ego, pero por lo menos es cuando ahí el ego no es nocivo para ti. Es decir, en el momento que tú entiendes que la herramienta del geniotipo me ha tocado a mí descargarla y divulgar sobre ello,
yo pongo mi forma de divulgar al servicio del genotipo, pero lo que yo venía a hacer aquí era el genotipo, no a ser famoso, que es diferente ni a ser conocido, ni a ser terapeuta, ni a ser psicólogo, ni nada, sino que mi ser está al servicio de eso. Claro, ¿cómo me expreso? Pues la forma de expresarme mía tiene que ver pues con mi identidad, más irónico, más cachondo, más mejor hablado, menos hablado, pero no, eso en ningún caso puede hacer que yo no llegue a lo que vengo a hacer aquí. El problema es cuando eso está generando un bloqueo. Dicho de otra manera, tú al ego lo echas por la puerta y te entra por la ventana. Por tanto, cada vez que intentes luchar contra él, te va a hacer la 4x3 para que pienses que has ganado la batalla, pero nunca la has ganado. Por ejemplo, yo es que sé que, lo que te decía antes, en este trabajo no soy feliz. Pues mira, voy a dedicarme a hacer algo que me haga feliz. Empiezas a dedicarte a lo que te hace feliz, que tampoco tienes mucha idea porque estás empezando, tienes un par o tres de situaciones que te van mal y tu ego te va a decir, si ya te lo dije que estabas loco dejando tu trabajo, anda, vuelve. ¿Y qué haces tú? Vuelves con las orejas gachas y vuelves. Ya te ha metido el ego el gol por la escuadra. Eso sucede cuando en el fondo las decisiones que estás tomando no las haces desde la paz, sino que las haces desde el huir. En resumidas cuentas, que el ego no aporta más. El ego como forma de vida es supervivencia, no existe. El ego es un intento de pasar por la vida sin ser tocado por ella. El tema es cuando te das cuenta de eso y pones el ego al servicio de tu propósito. Y ahí el ego tiene su función. Vale. Y en cuanto al talento, un paso a paso, Tony, en el que poder encontrar. Es decir, yo siempre predico, de hecho, prueba y error, ¿no? Uh-huh. Prueba y error y irás conociendo tus habilidades a través de interactuar con el mundo. Imagino que sabrás mejores métodos. Cuéntanos. Bueno, el tema del talento, lo primero es conocerte a ti mismo. Es muy triste en que el talento es innato en nosotros, forma parte de nuestra biología y conozcamos nuestro pelo y nuestros ojos y el talento no. Entonces es un poco extraño. Eso también tiene que ver con el sistema educativo y con muchas otras cosas, como me contaba antes, del tema sociales, etcétera, etcétera. Entonces sí, una forma fácil más que prueba y error, que me parece también bien. Eso también significa que desde tu ego tienes que permitirte equivocarte. Uh-huh. No hay fracaso ahí, ¿vale? El fracaso es cuando tú persigues lo que crees que debería ser y no lo consigues. Eso sí que es un fracaso, porque tú has definido lo que debería ser, esa definición es falsa, es una ilusión, y cuando luego no consigues la ilusión te cabreas por no haber conseguido la primera ilusión. En el fondo todo es una ilusión y te montas ahí en un lío que no sabes cómo salir de él. Pero permitirte el equivocarte yendo a favor de lo que te aporte felicidad y paz no tiene nada de malo. O sea, si yo he estado con una persona de la que estaba enamorado 15 años, el día que si esa relación se acaba, tengo que dar las gracias por esos 15 años, no haberme arrepentido de haber perseguido a esa persona por estar con ella, ¿vale? Entonces, tú persigues algo que estás a favor y en paz de eso, si luego te equivocas, era un error necesario, que son esos errores que se dice desde la conciencia que por algo ha sido. Uh-huh. Exacto, un error a favor de tu propósito o de tu paz siempre incluye un aprendizaje. Un error a favor de lo que persigue tu ego también incluye un aprendizaje, pero está sumergido debajo de tantas capas de ilusión que no lo vas a ver, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, ese tipo de cosas que tú has dicho, y lo segundo es ir caminando siempre haciendo pasitos a las pequeñas cosas que te aporten momentos de presencia absoluta. Si a mí me aporta presencia absoluta hacer charlas de estas, hago charlas de estas. Si a mí me aporta presencia dibujar dibujos, si a mí me aporta presencia ir los domingos a misa a ayudar a gente desfavorecida, vale. Si me aporta presencia estar mirando una serie de 9 a 10 de la noche tranquilo antes de ir a dormir, perfecto. Haz micropasos que te lleven a esos estados de presencia, porque en el fondo lo que no somos conscientes es que el talento está diseñado para aportarte estadios de microiluminación. ¿Vale? Cada vez que tú estás en tu talento, estás en presencia. ¿Qué es la iluminación? Presencia constante. Por tanto, empieza a hacer cosas que te aporten estadios de microiluminación. Y a partir de ahí te empezarás a dar cuenta de lo que sí y de lo que no. Esto me aporta paz y seguridad, felicidad. Esto no lo quiero en mi vida porque no me aporta ese estadio. A partir de ahí entra el ego. Tienes que decidir si quieres perseguir todo el rato ese estado de felicidad o lo haces a ratitos. Con esto lo que te contesto es lo de antes. Uh-huh. Es decir, no puedes convivir con el ego porque a ratitos no puedes estar. De hecho, tú caminas todo el día, no caminas cuando a ratitos. Uh-huh. Pues si tú tienes una cosa que te aporta presencia, ¿por qué no la utilizas todo el día? No a ratitos.
¿vale? Entonces, eso es un poco la idea. Pero como no se puede pasar de 0 a 100, bueno, sí que se podría, pero no estamos acostumbrados a ello, empiezo a hacer pequeños pasos hacia eso, tomando nota de lo que yo estoy sintiendo en esos pequeños momentos. Y lo tercero es conocer tu geniotipo. Así conoces tu capacidad creativa que te alinea con tu talento. Entramos en el geniotipo, pero antes de eso, un matiz aquí. ¿Cuándo sabemos si es evasión y cuándo sabemos si es presencia a través de estar en tu talento? Lo que has puesto el ejemplo de la serie, ¿no? De 9 a 10 me veo una serie. Uh-huh. ¿Es evasión o...? La evasión siempre es la máscara de la procrastinación. Entonces, si tú estás viendo una serie para evitar poder hacer algo que te lleve a un estado superior de paz y felicidad, es evasión. Si tú estás viendo una serie porque ese momento te apetece sencillamente hacer eso porque estás en paz con esa decisión, no es evasión. ¿Desde dónde lo haces, no? De hecho, el momento que te planteas si estás evadiendo viéndote la serie, es que lo estás evadiendo, porque el ego duda siempre, la paz no duda nunca. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento de duda, es tu ego. Así que tomes la decisión que tomes, no será verdad ninguna de las dos. ¿Cuál es mejor, la rubia o la morena? Da igual, no te gusta ni la rubia ni la morena. Cuando sabes que es la persona de tu vida, no dudas, es esa. Eso es verdad. Cuando es verdad, te da igual que sea rubia, morena que pelirroja. Claro, pero tú hablas desde un punto de vista bastante avanzado de conciencia, digamos, pero para alguien que tiene 20 años y no tiene ni puta idea y no sabe ni ver su propia máscara, ¿cómo se da cuenta? Sí, fíjate, en ese movimiento que he dicho es lo más fácil. Es un movimiento muy simple. ¿Estoy dudando? Si estoy dudando entre un pensamiento ilusorio y otro pensamiento ilusorio. ¿Cuál de las dos ilusiones es la buena? Ninguna de las dos. ¿Dudo yo como adolescente que quiero a mi padre o a mi madre? No lo dudo. Bueno, hay situaciones de todo, pero en principio no dudo, ¿vale? Pues todo lo que no se acerque a eso no es verdad para mí. Entonces, ayer, mira, estuve haciendo la devolución de un mapa de un genotipo a un adolescente de 21 años. Y yo le dije, ¿sabes lo mejor que puedes hacer ahora? Tomarte un año sabático y no hacer nada. Me dice, hostia, es que lo estaba pensando, pero me da miedo decírselo a mis padres. Vinieron los padres. Papá, mamá, mira, me ha dicho Tony esto. Y los padres le dijeron, si es lo que tú sientes, guay. Ahora, no es un año sabático en el sofá jugando al PlayStation. Es un año sabático de autoindagación, de búsqueda, de explorar. Entonces, si yo tengo dudas, es la famosa frase de la conciencia que la mejor meditación es no hacer. Mira, tengo dudas entre esto y esto, pues cojo esto. Bueno, estarás perdiendo el tiempo durante un año porque eso tampoco es, y al cabo de 2 años te tendrás que volver a empezar de cero porque has perdido el tiempo durante 2 años. Luego encima te vas a ti a machacar, joder, es que me equivoqué con la elección. No te equivocaste, es que no era ninguna buena de las dos, pero elegiste una porque teóricamente hay que hacer algo. Y luego te vas a machacar porque te has equivocado. Entonces empieza otra vez ilusión más ilusión más ilusión más ilusión que genera un dolor que te cagas. No hagas nada. Entonces, eso es mucho más fácil que hacer algo por dudar. Otra cosa es cuando dudo desde la elección, fíjate lo que te voy a decir ahora, cuando dudo desde la acción que me aportaría paz, que es lo que te decía antes. Hostia, pues me apetece estar en un año sabático, pero esto a lo mejor me lleva a perderme aún más de lo que me pensaba. Ya, pero me aporta paz estar en un año sabático. Bueno, pues si me pierdo, me pierdo. Y a ver dónde me lleva esto. Entonces, no hagamos nunca hacer por hacer, no hagamos nunca acciones de duda por duda porque será duda. Otra cosa es duda a favor de la paz. Yo sé que tengo que hacerlo de genotipo, lo sé. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Ni puta idea. Pero si procrastino viendo series, entonces nunca se va a dar el genotipo. Entonces piensa que lo más difícil en el campo de la acción es el primer momento. En el primer momento, la primera acción es la más difícil porque significa cambiar tu estado para siempre respecto a lo anterior que venías haciendo. Es decir, el primer paso es el que cambia todos tus conceptos respecto al anterior. Con lo cual, si tú eres una persona que procrastinas, abandonas, dudas, estás despistado, no activas, y de golpe porrazo activas, estás rompiendo toda tu zona de confort de tus últimos 20 años. El ego se va a poner así. Pero esa primera acción es justamente la que va a hacer que se den los pasos siguientes. Entonces, yo sé, ¿me aporta paz lo del genotipo? Sí. 50.000 dudas. ¿Pero qué lo hago? ¿Un podcast? ¿Un libro? ¿Cómo lo explico? ¿Busco psicólogos? Hostia, de eso no tengo ni duda. Como no tengo ni idea de eso lo dejo. Ya me dirá la vida lo que es. ¿Cómo me le dirá la vida lo que es? Porque cuando he hecho el primer paso a favor del genotipo, la vida te dice, hombre, por fin te has dado cuenta de lo que es lo tuyo. Te voy a empezar yo a abrir las puertas, porque la vida, igual que te las cierra, te las abre. Y ahí se empieza a dar todo solo. Es decir, al momento que yo decidí el genotipo, aparece el bestseller de España, Francesc Miralles, para publicarme un libro. Es que eso no existía en mi conciencia ni era una idea real para mí, porque no era viable.
Entonces, me tengo que dejar llevar por eso. Hago la acción que me aporta paz, la vida me dispondrá lo que vengo a hacer, y las dudas las voy dejando un poquito aparcadas. Me ha gustado mucho la explicación. Qué difícil es parar para saber lo que nos gusta hacer. Naval Ravikant, ¿lo conoces? Uh-huh. Naval tiene... El último día escuché el podcast con Williamson. Madre mía, vaya podcast. Decía, inspiration is perishable. Sí. La inspiración se va. Cuando nosotros intentamos sobreplanificar la vida, intentamos volverla a un Excel, dejamos de fluir, dejamos de escuchar lo que hemos venido a hacer. Entonces, si tú te pones tropecientos planes, lo cual acarrea ansiedad y estrés crónico, que been there, done that, nunca te puede apetecer algo porque siempre ya está planeado todo lo que vas a hacer y tienes que tirar del hilo de la curiosidad para poder llegar a ese estado de flow, para poder llegar a ese cometido, ¿no? Mayor. Me gustó mucho. Inspiration is perishable. Fíjate que este hombre, antes de tomar una decisión, dice que se pasa un año observando la decisión que tiene que hacer para saber dónde es lo mejor y trabaja un día al año que actúa en base a las reflexiones que ha ido teniendo, pero se da un año de margen de poder observar esto, lo otro, tal y cual. También es verdad que desde su posición, como es un genio, es más simple, pero en el fondo, en las pequeñas cositas también son así. Uh-huh. Hay mucha gente que está en pareja por el hecho que tiene que estar en pareja, porque es lo que toca, pero en el fondo no siente estar con esa persona, pero como le da miedo estar sola, está en pareja. Claro, para y no estés en pareja, tómate un mes para conocerte, como yo conocerme, y ahora qué hago. Otro día me decía una persona, pero ¿cómo voy al cine yo sola? ¿No? ¿Y lo has experimentado? No. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta ir al cine sola? Ah, no lo sé. Pero es que es muy triste por la imagen social de que no puedes ir al cine solo, ¿no? Y otra vez volvemos a lo mismo, si es que de ahí no vamos a salir todo el rato. Entonces, deshazte de todo eso y ya solo el hecho de que vayas al cine solo, acabas de romper un bloqueo social de que no se puede ir al cine solo, acabas de romper una limitación. Completamente. Entonces, es tan fácil. Ponía el ejemplo de que nos pasamos... ¿Cómo era que lo decía? Que el coste de oportunidad es tremendamente alto de, por ejemplo, cursar una universidad 4 o 5 años que no sabes si estás seguro y te pasas un mes debatiéndolo. Como la proporción del tiempo que te pasas pensando en VS, lo que vas a hipotecar de tiempo de vida es tremendamente... Y lo mejor de Naval es que cuando acaba... Hay una frase maravillosa que dice, y cuando hayas planificado, es algo así, no me acuerdo muy bien, pero hayas planificado, hayas conseguido todo lo que te pensabas tal y cual, te darás cuenta que eso no es lo que querías. ¿Cómo es la frase? Es difficult wanting what you want to want. Es como difícil saber qué es lo que quieres realmente. A mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Yo creé la startup, quería el reconocimiento, el dinero, quería todo lo egoico. Y lo conseguí y estaba más miserable que nunca, ¿no? Y digo, ¿qué cojones, tío? Lo que pensaba que quería y ahora estoy en ese proceso de, vale, ahora ya desde la conciencia, ¿no? Ya he conseguido todo lo que pensaba que quería, no lo quiero. Y poco a poco... falta de reconocimiento de pequeño, venga, surge, voy a empezar a enseñar las cosas, ¿no? Pero está bien. Hasta que, claro, eso es lo que... Esto no significa que mejor acabes siendo podcasters, pero si tú sientes y estás en paz en hacer esto, hazlo. Es como hacer como una pócima, ¿no? Ahora quiero entrar en genio, tipo, es una pócima entre tus virtudes, pero también tus defectos, puede ser como tus traumas. Por ejemplo, te planteo, en mi hipótesis es que no se me prestaba suficiente atención, entonces busco atención, por lo cual, como es el subtipo sexual, ¿no? Dentro del enneagrama, como alguien que quiere enseñar sus ideas fuera, de algún modo. ¿Hay que utilizar lo que aparentemente calificas como malo o simplemente intentas buscar lo que crees que es bueno? En la herida está el propósito. Tú piensa que la vida te da una vida para que te realices en ella y te va a dar todo lo que necesites para que esa realización se dé. Esto sé que es muy difícil de comprender, pero hay personas que vienen con el propósito de ser abusadas para transformar desde el amor el abuso para acompañar a otras personas abusadas. Por tanto, desde ahí, entiendo lo como tú dices, pero no hay nada malo. Es como mi ego se toma la situación vivida. Evidentemente, a nadie le apetece ser abusado, que se entienda lo que estoy diciendo. Eso es la putada más grande de la historia. Pero justamente hoy hemos publicado un podcast que se llama La Herida, donde he entrevistado a Claudia Campillo. Claudia Campillo literalmente empieza el podcast diciendo que fue durante 15 años el objeto sexual de su abuelo. Cuando yo le pregunté a Claudia, ella ahora ha montado una fundación para acompañar a mujeres abusadas por familiares. Entonces cuando yo le pregunté a Claudia, te voy a hacer una pregunta, ¿crees que tu destino era ser abusada? Y me dice, no tengo ninguna duda. Me dice, ya ahora estoy en paz con ello. Wow. Uf, piel de gallina, Wow. ¿Vale? Entonces eso significa un nivel de profundidad, de mucha observación, de entender por qué la vida me ha dado lo que desde el ego es pasar un trauma de los jodidos. Pues en tu caso, que por cierto tienes pinta de tener Piscis o Escorpio en tu horóscopo seguro,
En tu caso seguramente hay algo relacionado con heridas que tengan que ser de manifiesto, bullying, movings, abusos de poder, algún tipo de cosa, y la forma tuya de sanarte es mostrar que eso ya no te afecta. Pero en el fondo eso es un impulso. Lo que te darás cuenta que en el fondo las heridas o los traumas con el tiempo son los impulsos. Y que sin esos impulsos tu vida no tendría sentido. Siempre pongo la misma metáfora. Cuando un cohete despega tiene como 5 combustibles distintos. El combustible más abajo es el más fuerte y a medida que vas evolucionando vas cambiando de impulso. Al principio empiezas porque quieres demostrar que eres mejor que tu hermana o porque te han hecho bullying o por el motivo tóxico que sea, pero a medida que vas avanzando tienes que ir evolucionando de impulso, por decirlo así, de energía, porque si no te quemas y te entra el burnout y persigues cosas que no quieres perseguir, entre otras. Sí, y los primeros impulsos siempre es la parte de la imagen egoica para tapar todo eso y tal. Luego llega el éxito, la fama, el dinero y claro, la herida sigue estando. Entonces, pero tampoco rechazarlos, ¿no? No. O sea, tú... Sería rechazarte a ti mismo. O sea, mira, hay una metáfora preciosa que es la de las ostras, ¿vale? Que las ostras cuando se curan generan como unas brechas en su caparazón y generan como unos hilos en su caparazón, que es el nácar. Y eso es lo más valorado de una ostra, el nácar. Justamente nace de recuperar, sanar una herida cuando su caparazón ha sido roto. Pues eso es lo más valioso. En el ser humano es igual. Su propuesta más valiosa es cuando ha sanado algo que le genera distorsión, porque se convierte en un maestro de la distorsión. Y esos son los referentes. Fíjate que los mayores referentes del mundo primero han sufrido normalmente mucho, desde un punto de vista egoico. En mi caso, yo hablo del geniotipo y yo tengo una herramienta para decirle a las personas en qué son buenos, porque yo lo perdí todo porque no sabían que era bueno. Entonces tuve que hacer el máster en fracaso para darme cuenta que de lo que yo no tenía ni idea de lo que hacía aquí. Pues lo mismo, la gente que es el líder de Alcohólicos Anónimos es porque ha sido exalcohólico, el que supera un cáncer y es un referente para otras personas superar el cáncer, y así siempre. ¿Crees que esa es tu herida, la de no haber encontrado...? Mi herida es el no reconocimiento. Y por tanto era desde mi punto de vista la injusticia. ¿De dónde y por sale? Tanto el perderlo todo. ¿De dónde sale el reconocimiento? Bueno, yo soy un condón roto. Por tanto, me llevo 20 años con mis hermanos y yo era el pequeño que estaba allí, claro. Entonces tenía que llamar la atención. Me siento identificado, no sé, no con el mismo caso, ¿no? Pero me siento bastante identificado. ¿Cómo suples esa herida de reconocimiento? No se puede suplir. Es el ego la que le intenta suplir. No se puede suplir, es darte cuenta que no es así. Es tu percepción, ¿no? Es tu esencia, es decir, es el para que yo observe que no tengo un reconocimiento, el primero que se tiene que sentir no reconocido soy yo. Para no sentirme no reconocido, estoy diciendo implícitamente que el que me tienes que dar el reconocimiento eres tú, así que te estoy dando el poder a ti. Por tanto, el que no se está reconociendo en el fondo soy yo mismo conmigo mismo, era yo el que no me reconocía a mí. ¿Cómo has hecho ese cambio al reconocerte? Es que todo vino de golpe. Cuando lo perdí todo me di cuenta de lo que te decía, o que la vida era injusta, poco probable, o que era yo el que estaba siendo injusto con la vida. La vida me lo da todo para que yo tenga una vida. La vida no me da una vida para putearme, la vida me da una vida para ser feliz. Entonces, si no estoy siendo feliz, es mi ego el que no me está permitiendo serlo. Así que soy yo el que no estoy haciendo los pasos correctos. Entonces a partir de ahí empiezas a observarlo todo y lo pones todo en jaque, en cuarentena. Hay un tablero donde se desarrolla todo. Entonces tú tienes unos elementos que primero tienes que conocerlos para saber que ese tablero es el tuyo, ¿no? Si yo vengo a jugar ajedrez y me empeño a jugar con las blancas cuando mis fichas son las negras, pues voy a sufrir. Entonces buscar el reconocimiento de las blancas todo el rato para que me llame la atención. Claro, es que tú estás jugando con lo que no es lo tuyo porque tú eres negro. Es curioso cómo evitamos sufrir cuando el sufrimiento es lo que nos impulsa. Bueno, el problema es que sí, evitamos sufrir y fíjate, otra ilusión de la ilusión. Tú evitas sufrir y en el evitamiento del sufrimiento generas más sufrimiento. Porque tarde o temprano va a volver. Entonces, la vida está diseñada constantemente para sanar tu herida, no para que estés en ella. A eso le llamamos que injusta es la vida. Pero la vida no es injusta. La vida está diseñada para que estés vivo. ¿Cómo dejamos de victimizarnos y de ver la vida como que la vida nos pasa, de algún modo? Yo creo que es un movimiento que se da de forma natural. Es verdad que estamos en una época, en un mundo donde tenemos mucha facilidad para sentirnos ofendidos, pero cada vez que nos sentimos ofendidos es la oportunidad de ver una capa que tengo que deshacer. Entonces volvemos a lo mismo, tú no vas a poder ofender a mí. Si tú me dices que yo te ofendo si digo que estás tatuado,
No, porque estás tatuado. Pues si tú me dices a mí, Tony, es que a veces eres un poco egocéntrico. Vale, pues es verdad es que soy egocéntrico a veces. Tony, es que tú a veces eres un poco payaso, ¿ya? Que soy un poco payaso, ¿qué lo voy a hacer? Hostia, Tony, es que tienes un poco de barriguita, ya, es que me encanta comer, ¿qué le voy a hacer? Entonces, no, hostia, me estás llamando gordo, te estás metiendo con mi libertad de comer. Todo eso son egos colectivos. Y fíjate que el ser humano, cada vez que define una libertad, genera una esclavitud. Hoy en día es tan difícil poder hablar sin ofender a alguien. Cada vez que generamos, no, es que esto no lo puedes decir porque ofendes a eso. Vale, pues entonces esto no lo puedo decir, pero no puedo decir, entonces no soy libre yo. Nada, pero para ser libre yo significa que en algún momento tendré que ofender a alguien sin darme cuenta, y eso no lo puedo permitir. Hostia, es tan complicado. El otro día teníamos que definir amor incondicional para los niños. Estuvimos 2 horas y no hubo huevos a hacerlo. Mira, el amor incondicional es cuando tus padres... No, es que hay niños que no tienen padres. Ah, vale. Bueno, el amor incondicional es cuando tú haces algo mal. No, que entonces le estás generando un sesgo al niño que hace algo mal. Vale, yo tampoco puedo decirlo. No hubo huevos a definirlo. Al final tuvimos que definir el amor incondicional, que es... ¿Tú sabes cuando tu perrito te está esperando en casa y no te juzga por no haber venido? ¿Y está feliz? Sí, eso es el amor incondicional. Vigila que no tienen perros. No, así, a lo mejor ahora viene la asociación animalista y me dice que... Entonces, es imposible. Entonces, estamos tan obsesionados con que no me toques mi libertad, que en el fondo soy esclavo de esa libertad, con lo cual no soy una mierda libre, y encima no soy capaz de salir de esa máscara de libertad que yo creo que me he generado. Tony, quiero entrar en geniotipo porque no quiero que te vayas sin tocarlo, tío. Me está encantando la filosofía, gracias. Pero cuéntame, ¿qué es el geniotipo? El genetipo es eso, es una herramienta que ayuda a la gente a poner orden en sus capacidades creativas. Muchas veces las personas tienen los elementos de sus capacidades creativas, pero como no los conoce, los utiliza de hobby. El talento no hay talentos, hay un talento. El problema es que el talento es la suma de varias cosas. Un jugador de fútbol no tiene el talento de chutar a la portería, no. Tiene la capacidad creativa de chutar a la portería, la capacidad cognitiva espacio-tiempo para asociarse, tiene la capacidad perceptivo-motriz de saber regatear, y todo eso genera el talento fútbol. ¿Qué pasa? Que cuando yo no sé que eso es así, me pienso que tengo por un lado una capacidad de chutar, por otro lado tengo la capacidad de espacio-tiempo y por otro lado tengo la capacidad de asociarme. Pero en el fondo todo forma parte de lo mismo. Si yo eso lo utilizo separado, estoy encajando en sitios que en el fondo no acabo de encajar, porque hay alguna parte de mí que encaja donde estoy, pero las otras no. Lo que te decía de arte terapia. Solo utilizo la terapia, pero la música la dejo para el fin de semana. O sea, no acaba de ser la terapia ni acaba de ser la música. No, es que la magia, la genialidad es juntar la terapia con la música. Si la vida te da unas alas no es para que se queden colgando, es para utilizarlas. Pues si la vida te da la capacidad de ser astronauta y pintor, es que tu propósito es juntar la pintura con ser astronauta. Claro, una primera mirada dice, sí, ¿qué narices yo hago un pintor con un astronauta? Bueno, esa es la genialidad. Para que se entienda esto, seguro que conoces al doctor María Alonso Puig. ¿Lo has conocido por divulgador o por médico? Divulgador. Pues ahí lo tienes, mientras que ese hombre era médico, perfecto, encajaba perfectamente donde estaba, pero solo estaba utilizando una de esas habilidades, porque mientras que era médico, tenía una capacidad de divulgación brutal, tenía una voz que Dios le ha dado, capacidad perceptivo-motriz, una voz que Dios le ha dado, que tú le escuchas y dices, te creo, tiene una capacidad de hablar de la conciencia y de ver otras cosas que los demás no vemos, capacidad intuitiva. Cuando él encontró el hilo conductor entre la medicina, la conciencia, la divulgación, la voz y tal y cual, María Alonso Puig. ¿Cuál es el talento de María Alonso Puig? María Alonso Puig es único en el mundo, es un genio en eso. Entonces, el genotipo te pone orden y te genera el hilo conductor entre todas tus capacidades creativas para que las pongas al servicio. Si las utilizas por forma separada, es cuando encajas en sitios, pero no es tu propósito. ¿Y por capacidades creativas a qué nos referimos concretamente? Es decir, has puesto el ejemplo de fútbol y de otra, no me acuerdo, arte o astronauta o lo que sea. ¿Puede ser, por ejemplo, una capacidad de comunicar más una capacidad de motriz buena o cómo funciona? No, la capacidad motriz es física, la capacidad creativa innata es la forma en la que tu cerebro de forma innata crea realidades.
Por ejemplo, es fácil de entender. Hay gente que no entiende las matemáticas ni a la de 3. Es porque no tiene una capacidad creativa que se llama mimética, que es la que está diseñada para las matemáticas. Y hay personas que no tienen arte ni a la de 3, porque no tienen la capacidad creativa artística. Entonces, si tú te empeñas a ser artista cuando tienes la capacidad creativa artística, sufrirás. Normalmente no suele ser así. Lo que suele haber es que hay muchos funcionarios que se dedican a trabajar en Hacienda que no tienen la capacidad creativa mimética y entonces se enferman. Porque también está demostrado que cuando tú vas en contra de la capacidad creativa, es decir, cómo tu cerebro crea realidad, generas cortisol y enfermas, porque no estás oxigenando tu cerebro. Estás utilizando un motor gasolina cuando tu cerebro es un motor eléctrico y enfermas. Entonces, la capacidad creativa es eso, cómo generar realidades. El doctor en psicoterapia number one de España, que es el doctor Ramón Rosal, demostró hace muchos años, siguiendo la corriente de estudios que vienen desde Freud, que la mayoría de bloqueos de personalidad, ansiedad, la mayoría de trastornos de personalidad como ansiedad, estrés, depresión, todo eso son generados por bloqueos creativos, porque la persona no sabe cómo crear realidad. Entonces, cuando tú tienes un desafío en la vida, como no sabes cómo tu cerebro crea de forma natural, enfermas porque no sabes salirte de esa situación. Hoy me decía un amigo que en la misma polaridad se encontraba la fe y el miedo, y que si tú tirabas de miedo durante mucho tiempo, era inevitable que tuvieras ansiedad, de algún modo. Y me ha parecido interesante. Fe y miedo acarrea ansiedad, como tú has dicho. Es que la fe es una capa del miedo. Es decir, para yo tener fe significa que tengo que creer que en algún día en un futuro va a suceder algo. Eso me genera ansiedad por la esperanza de buscarlo. Con lo cual la fe es un generador de ansiedad brutal. ¿Qué es entonces? ¿Confianza en ti? ¿Confianza...? Exacto, una cosa es confianza en ti, pero no tengo fe, o sea, tener fe en mí, si es un fe de como acto presente, sí, si es como fe de que algún día cuando me muera me subiré al cielo y Dios me tal y cual, o tengo fe que dentro de 20 años aparecerá el hombre de mi vida, no hay mayor despropositador y mayor generador de ansiedad que la ansiedad, y la fe esconde la esperanza, entonces la fe esconde la esperanza. Porque de algún modo estás saliendo del momento presente porque estás proyectando futuro, ¿no? Exacto, entonces significa que todo lo que estoy haciendo en el presente no sirve, por eso tengo fe que algún día pasará lo otro. Amigo, es fe en el momento presente. Ahora tengo fe que lo que estoy haciendo ahora tiene sentido para mí porque estoy en paz, ¿vale? Eso sí, pero tengo fe que gracias a esto algún día pasará otra cosa, esperanza, futuro, tal del tiempo presente. ¿Cuál es, Tony, el mayor error que ves a la gente que intenta encontrar su propósito? Que busca un propósito. Es decir, que se piensa que cuando alcance el propósito será feliz. Y mientras que busca el propósito, el día a día lo está dejando de vivir. Y como el propósito es vivir, no te sientes vivo mientras que buscas el propósito. Vale, es proyectar. Y en cuanto a buscar el talento, ¿qué errores comete la gente? No, básicamente que el ser humano está sometido al yugo de 3 ilusiones sociales que son los 3 grandes procrastinadores. El primer procrastinador y el primer despropositador es la cultura, el segundo despropositador es la familia, el tercer despropositador y mayor de todos es el final de mes. Entonces, por eso dejas todo. Siento ser médico, mi madre me dice que tengo que ser abogado para seguir el linaje familiar, a tomar por saco. Me encantaría hacer esto. Entonces viene la famosa frase que seguro que tú has escuchado, yo sé que aquello que me hace feliz no voy a vivir. Yo, claro, es mucho más lógico dedicarte a hacer lo que no te hace feliz. Vas a vivir mucho mejor seguro. Pero claro, como se supone que la imagen social de ser contable me da una estabilidad económica, renuncio a hacer podcast. Y luego la tercera es la cultural. Voy a montar un podcast para ir a vivir a Andorra y ser famoso ya, pero es que lo tuyo no es montar un podcast. Mucha gente hoy hace reggaetón porque la moda es el reggaetón. Y haría otro tipo de música si no fuera así. Si tuvieran que quedarse con algo, Tony, ¿con qué? Mira, te diría que tu talento es compartir amor y eso no es una cosa cursi, sino que mires por donde lo mires, lo único que eres es amor. Einstein es un genio, de los más genios que ha habido, pero justamente por mí, no porque descubrió todo lo que descubrió científicamente, que también, sino porque tuvo los santos huevos de decir que el ser humano es puro amor. Entonces, como el ser humano es puro amor, es pura energía. Entonces, si eres puro amor, todo lo que hagas estará dentro del amor. Así que por más que lo intentes, nunca vas a poder salir de ahí, del amor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú no tienes amor hacia ti mismo, porque te dedicas a trabajar de una cosa para llegar a final de mes,
no tienes autoestima en ti, no crees en ti, no te quieres a ti. Entonces, como no te quieres a ti, eres incapaz de compartir amor. Cuando te das cuenta que lo primero que vienes a hacer es estar bien contigo mismo, de forma natural, energéticamente, los demás te van a ver bien y ahí estás generando situaciones de amor. Cuando por el siguiente paso te das cuenta que tu talento es utilizar la capacidad creativa que la vida te ha dado para crear espacios, para transformar a otras personas, en el momento que transformas lo haces desde el amor incondicional, porque no lo haces por obtener nada a cambio. Entonces, lo que le diría al ser humano es que busque la forma en la que él puede aportar su mejor estado, su mejor amor. O sea, empodérate lo mejor que puedas, estando bien con lo que tú haces, no por esto, sino siéntete lo mejor que puedas para compartir esa energía. Ya solo compartir esa energía estás transformando, pero eso solo lo vas a poder hacer si estás haciendo aquello que te apasiona hacer. Por cierto, pasión y amor nacen del mismo lugar que el corazón. Por eso el talento te une a la conciencia, porque te une a tu vínculo de origen, que es el corazón. Qué bonito, Tony. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, en tonystruck.com, en YouTube también con el mismo nombre. Todo el rato es tonystruck.com. Acabo con CH. Perfecto, Tony. Me ha encantado la conversación, tío. A ti, muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clica aquí para ir a él y no olvides suscribirte.